Hoy vamos a cerrar nuestra campaña 40 días de compañerismo. Y para cerrar, pues quiero hablar de algo que no pareciera ser tan motivante. Quiero hablar de pruebas. Y el título de este mensaje es La bendición de las pruebas. Y sé que con el solo título muchos dirán, pero ¿cuál bendición? Si las pruebas no son una bendición. ¿Cuántos creemos que a veces las pruebas nos amargan un poquito? En este auditorio y tal vez en los que están conectados allá, hay tres clases de personas. Número uno, aquellos que salieron de pruebas, que hace poco salieron y uy, casi que no. Número dos, aquellos que están en plena prueba. Y número tres, aquellos que pronto van a estar en prueba. Eso parecen malas noticias, ¿cierto? Pero la verdad es que no es así. Porque a veces enfrentamos pruebas. ¿Qué sería una prueba? Quedarse sin empleo puede ser una prueba. Un diagnóstico médico negativo, una prueba. Una crisis familiar, matrimonial, un hijo en la droga, en rebeldía, eso puede ser una prueba. Pero si usted sabe manejar las pruebas, le digo de verdad, Dios puede convertir esas pruebas en bendiciones. Anime a alguien y dígale, podemos convertir las pruebas en bendiciones. ¿Podemos convertir las pruebas en qué? En bendiciones. Pero déjeme hacer una claridad rápida y breve, para que entendamos la diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. Prueba es una situación que Dios permite, proviene de Dios generalmente, y lo permite para sacar de nosotros lo mejor. La tentación proviene por lo general del diablo y el propósito es sacar de nosotros lo peor. Así que una prueba bien manejada puede ser convertida en bendición. Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Es un pasaje muy conocido para aquellos que han leído la Biblia alguna vez. Y es el relato donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Leamos algunos versículos, aunque vamos a meditar en gran parte de este capítulo. Dice la palabra de Dios así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, ¿qué le ordenó? Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Amén y amén. ¿Cuántos creen que las pruebas se pueden convertir en bendiciones? Yo creo que sí. La pregunta que nos hacemos automáticamente es, ¿y cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Y yo quiero que reflexionemos en lo que hizo Abraham, porque a Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe y el amigo de Dios. A propósito, hoy una cordial bienvenida a los amigos, denle un aplauso a los amigos que están aquí de visita en esta casa. Les amamos, ustedes son muy importantes para este lugar. Y Abraham, la Biblia lo llama el amigo de Dios, el padre de la fe. Y Abraham nos va a mostrar por lo menos tres
pautas que nos van a llevar para convertir pruebas en bendiciones. ¿Cuántos quieren? Porque ya le dije, las pruebas, mientras esté en este planeta, van a venir una detrás de otra. A veces parece que hicieran fila, ¿cierto? Una detrás de otra. ¿Cómo las enfrentamos? 3 pautas. La primera de ellas, para poder convertir las pruebas en bendiciones, en primer lugar, hay que escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuchar la voz de Dios. Predíquele al vecino, dígale, escuche la voz de Dios. Y si hubo algo que caracterizó la vida de Abraham, es que Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios. Por allá en el capítulo 12 de Génesis vemos que Dios llama a Abraham y le habla de manera clara. Abraham lo escucha y lo obedece. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Y Abraham sale, obedece a Dios, porque Dios le prometió darle un hijo. Pero sabemos por la palabra que por lo menos Abraham tuvo que esperar entre 30 y 35 años para que esa promesa se cumpliera. En esa espera, Abraham cometió algunos errores, se equivocó, tomó malas decisiones, pero finalmente por allá, cuando Abraham estaba en la flor de la vida, apenas con 100 años, nace su hijo Isaac. Imagínese usted, alguien de 100 años, padre. ¡Wow! Esto quiero usarlo para animar la fe de alguien. Porque Abraham tuvo que esperar más de 30 años para que Dios le cumpliera la promesa. Tal vez aquí hay alguien a quien Dios le prometió hace años algo y hasta aquí no ha visto el cumplimiento. Quiero decirte, Dios siempre cumple lo que promete. A veces se tarda porque quiere formar nuestro carácter, porque quiere que crezcamos en fe o porque tiene para nosotros algo mejor, pero Dios siempre cumple. Y Dios le cumple a Abraham y lo hace en el capítulo 21. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Pero en el 22, del capítulo 21 al 22, por lo menos han pasado 20 años. Solo que uno lee y uno le parece como que fue, esto fue el lunes, esto fue el martes. No, pasaron 20 años. Por eso en el versículo 1 dice, en la Reina Valera, pasadas estas cosas, Dios probó a Abraham. Y en la NBI dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le habló. ¿Y qué le dijo? Abraham, te quiero pedir algo. Es una cosita pequeñita, pero por favor dámela. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? Quiero que me des a tu hijo. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres, madres, levanten la mano. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Una petición fácil? Porque es que miren, ni siquiera es que Dios dice, dame tu hijo porque lo voy a usar en las misiones. Dame tu hijo porque lo quiero usar en el templo. Dame tu hijo para esta tarea o para esta labor. No. Dame tu hijo ¿en qué? En holocausto. Para que tengan una idea, el holocausto era una ofrenda que consistía en agarrar un animal, degollarlo, cortarle el cuello, dejarlo desangrar, luego cortarlo en pedazos y prenderle fuego para que ese humo fuera como una ofrenda, un olor fragante. O sea que lo que Dios le está pidiendo a Abraham es cualquier cosa, ¿cierto? No. Definitivamente no, y es muy complejo porque Abraham está empezando a caminar con el único Dios verdadero. Y en Canaán hay una cantidad de dioses falsos que le piden a sus seguidores que también les sacrifiquen sus hijos. Entonces yo creo que para Abraham fue una crisis de fe como diciendo, oiga, pero este Dios también pide lo mismo.
Pide hijos, y peor aún porque le estaba pidiendo a Abraham, el único, el que amaba, el preferido, sobre todo en el que Dios le iba a cumplir las promesas. Pero la Biblia dice que Abraham escuchó y obedeció. Porque lo dije hace 8 días, pero no tengo problema en recordarlo. La palabra escuchar en el hebreo es Shema, y Shema significa escucho y estoy dispuesto a hacer lo que tú dices. Porque si usted mira el versículo, claramente no dice que Dios le dio una sugerencia a Abraham, sino que le dio una orden. Era un mandato. Abraham, si realmente me amas, pues tienes que hacerlo. Y Abraham tuvo que aprender a escuchar. Unas aplicaciones sobre este punto. Cuando tú estás en prueba, ¿qué voz escuchas? ¿Qué voz oyes cuando estás pasando por una dificultad? Porque a veces tristemente escuchamos cualquier voz menos la voz de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a escuchar la voz de Dios? Mire, la manera más confiable en la que Dios sigue hablando hoy es a través de la bendita y eterna palabra de Dios. Este no es un libro cualquiera, esta es la voz de Dios. Y yo a veces he escuchado gente decir, ay, qué envidia, qué rico haber sido como Abraham, que Abraham escuchaba la voz de Dios. Mire, dice que Abraham escuchaba. ¿A cuánto les gustaría oír la voz de Dios? Pues lea la Biblia. Y entonces usted dirá, no, pastor, lo que quiero decir es que quiero oír la voz de Dios de forma audible. Quiero oír la voz de Dios de forma audible. Sencillo, lea la Biblia en voz alta. En voz alta, porque este no es un libro cualquiera, esta es la bendita y eterna palabra de Dios. El cielo, la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dígale al vecino, lea la Biblia. Menos face, más book. Menos face, más book. ¿Qué voz escuchas? ¿Qué voz estás escuchando? Porque mire lo que ocurre. Por ejemplo, una pareja en crisis matrimonial. Hermana, ¿qué voz escuchas? La voz de tu compañera de trabajo que le dice, eso no sea boba, no se deje, vaya, compre un sartén y póngaselo en la cabeza. Mire la liberación femenina, vamos a luchar. ¿Esa es la voz que escuchas? ¿Qué voz oyes? Cuando estás en crisis económica, ¿qué voz estás escuchando? Cuando viene la prueba financiera, esa voz que te dice, vaya y empeñe el televisor, hipoteque la casa, saque un préstamo, así sea gota a gota. Esa es la voz que estás oyendo. Déjame decirte, si estás oyendo esa voz, estás en problemas, porque esas voces te van a llevar a tomar malas decisiones. Si tú quieres realmente sacar bendición de la prueba, tienes que aprender a oír la voz de Dios, y esta es la voz de Dios. La Biblia es la bendita y eterna palabra de Dios. Escuche a Dios. Y recuerdo cuando esta iglesia empezó, y yo era el que daba las capacitaciones, yo era el predicador, el maestro, el que dirigía las escuelas, y algunos de ustedes de pronto que llevan años sabrán que así fue. Yo daba el curso del bautismo, yo era el que entrenaba a la gente. Y recuerdo un caso de una hermana que todavía hace parte de esta iglesia, si está por ahí, te bendigo. Y entonces yo le enseñé en la escuela de bautismo, de membresía, llamamos ahora, acerca de darle a Dios lo que es de Dios, de dar los diezmos. Y la hermana se quedó así, dijo, wow, porque estaba escuchando la voz de Dios. Digo, pastor, o sea que yo he robado a Dios. Y yo le dije, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dijo, uy, pastor, tenaz, no. Y recuerdo que abrió su bolso y dijo, yo voy a empezar a ponerme al día con Dios.
y sacó su diezmo, lo metió en un sobre. Me dijo, pastor, ore por mí, ore antes de que yo lo meta allá, ore que Dios me bendiga. Yo oré, le dije, hermana, tranquila, tenga fe, porque la palabra de Dios dice que por tú hacer esto, la ventana de los cielos se abrirán y Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Escuche la voz de Dios. Y la hermana lo hizo con fe y feliz ese día en el culto. Al domingo siguiente, la hermana llegó al culto. Nuestra iglesia era pequeñita, 60, 80 personas, nos reuníamos máximo un domingo. ¿Te acuerdas, Dila? Éramos pequeñitos allá en la 38. Y llegó la hermana al culto y durante todo el culto lloraba. Y era incómodo porque un grupo tan chiquito y la hermana no disimulaba. No es que llorara así la lágrima. No. Y yo, ay Dios, ¿qué pasó? Terminó el culto. La hermana se me acercó y me dijo, pastor, usted me dijo hace 8 días que si yo empezaba a ser fiel a Dios con mis diezmos, que Dios iba a abrir la ventana de los cielos y que me iba a bendecir. Y como yo ya percibí que habían problemas, yo dije, eso no lo digo yo, lo dice Dios. Mi tarea es predicar lo que ya Dios dijo. Digo, pues sí, pastor, pero mire, yo lo hice, ¿se acuerda? Le dije, claro, hermana, recuerdo. Pues yo me fui y en esta semana me echaron del trabajo. Abriré la ventana de los cielos. Me echaron. Y yo entré en crisis y dije, uy, ¿qué hacemos? Entonces le dije, hermana, escuche la voz de Dios. Porque Dios también dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y oré, le dije, escuche la voz de Dios. Y la hermana me dijo, vamos a ver, porque hace 8 días también me dijo algo parecido. Vamos a ver. Y la hermana se fue y yo seguí en el rol normal de pastor, visitando, cuidando. Al domingo siguiente, la hermana llegó al culto y otra vez estaba. Y yo mientras predicaba decía, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Entonces yo mientras predicaba en mi mente dije, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir, hermana, como al parecer usted sigue mal, la iglesia cada mes le va a dar, mientras consigue trabajo, un mercado. Y es más, yo pensé, dije, y lo de los diezmos, pues es ilegal que la iglesia te lo devuelva, pero de mi plata yo te lo voy a devolver para que usted esté tranquila. Yo dentro de mí dije eso y seguí predicando, terminó el culto, me bajé y la hermana ahí, pastor, ¿se acuerda de mí? Claro, hermano, ¿cómo no acordarme? Pero claro, la tengo ahí. ¿Se acuerda que usted hace 15 días me dijo? Y le repetí, hermana, eso no lo dije yo, lo dice Dios. ¿Y se acuerda que usted hace 8 días me dijo que todo ayuda para mí? Sí, hermana, y vuelvo y le repito, eso no lo digo yo, lo dice Dios, por si acaso, ¿no? Me dijo, pues pastor, imagínese, yo me fui, yo no creía mucho porque como la primera vez que abriré la ventana y me echan del trabajo y ahora que todo ayuda para bien, pero yo me fui y durante la semana me llamaron de un lugar donde había pasado la hoja de vida hacía tiempos y para hacer corta la historia me contrataron y voy a ganar casi el doble de lo que ganaba en el otro lugar y con menos carga laboral. Ese es el Dios nuestro. Por eso cuando tengas pruebas, ¿qué voz tenemos que escuchar? Dígale al vecino, escucha a Dios. Deje de estar escuchando tanta bobada. Que X, que por aquí, que por allá, que... No, escuche la voz de Dios. Pero hay una segunda pauta que nos va a ayudar a convertir las pruebas en bendiciones y es enfrentar la vida con fe. Tenemos que aprender a enfrentar la vida con fe. Por eso Abraham, ¿cómo se le llama? El padre de la fe. Porque la Biblia no lo dice, pero uno se puede imaginar que Abraham, obvio, no le dijo a su esposa Sara toda la verdad. A veces no hay que decir toda la verdad, varones. A veces sí, en algunas cosas. Porque imagínese usted que Abraham le hubiera dicho a Sara, mi amor, te quiero contar que mañana voy a ir a un monte por allá
3 días lejos de aquí, 3 días voy caminando, y cuando llega allá, al muchacho le voy a cortar el cuello, le saco la sangre, lo corto en pedazos y lo quemo, pero ¿y qué le hubiera dicho Sandra? Ah, bueno, mi amor, tranquilo, que el Señor vaya contigo y que te guarde, ¿sí? Le hubiera dicho, ¿sabe qué viejo marihuanero volvió a recaer en eso? Mire, ese muchacho de aquí no sale por encima de mi cadáver, está loco. Yo no sé qué le inventó, pero por el contexto yo supongo que Abraham le dijo, Sara, voy a enseñarle a Isaac a hacer un sacrificio. Voy a enseñarle a hacer un holocausto, pero de verdad que él sienta lo que es un holocausto. Y se madruga, cuadra todo, se va. La Biblia dice que caminaron ¿cuántos días? 3 días. A los 3 días llegan allí. Abraham tiene como 120. Y él iba con su hijo y con 2 criados. Mire lo que la Biblia dice que le dijo a los criados. Dice el versículo 5. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. La Reina Valera dice, iremos, adoraremos y volveremos. ¿Ese fue el mandato de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En holocausto. Pero Abraham, un hombre de fe, ¿qué dice? Yo no sé cómo, pero Dios prometió que a través de Isaac me iba a bendecir. Así que yo no sé cómo, pero voy a ir a esa montaña, voy a ofrecer, voy a sacrificar, voy a adorar y voy a volver con el muchacho. Eso se llama lenguaje de fe. ¿Cuál es el problema de algunos cristianos en medio de la prueba? Que no hacen otra cosa sino llorar y llorar. Lloran más que un marrano alzado. Lloran más que una canastada de pollos chiquitos. Pura chilladera. ¡Ay, me está yendo mal! ¿Y sabe qué es lo triste? Que para qué lloran delante de alguien que no tiene el poder para resolverte. Lo máximo que van a decir, ¿qué cosa es? Ay, pobrecito, ¿no? ¿Cómo sufre el hermano? Y yo conozco gente que no hace sino quejarse y hablar mal. Y a veces hasta uno encuentra en el camino pastores quejándose como para que la iglesia les tenga lástima. Ay, pobrecito. Déjeme decirle, en lugar de eso, enfrente la vida con fe. Y así como Abraham diga, yo no sé cómo voy a salir de esta, pero el Dios que me llamó me va a cumplir, me va a respaldar. Iremos, adoraremos y volveremos. Alabado sea Dios. Fe. Abraham se lo dice claro a ellos. Vamos a ir, a adorar y volver. Y luego empiezan a subir por la montaña, van subiendo. Isaac tiene probablemente por ahí unos 20 años. Y Abraham dice, uy, wow, parece que al viejo ya le está fregando el Alzheimer. Porque se le olvidó traer, ¿qué cosa? El cordero. Oiga, pero este viejo ¿cuántos años caminando con Dios y no sabe? Y entonces le pregunta, oiga papá, parece que se nos olvidó algo. Trajimos leña, trajimos fuego, trajimos todo, pero se nos olvidó algo. Y mire la respuesta que le da Abraham a su hijo. Versículo 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. La Reina Valera dice, Dios proveerá. Lo que yo quiero que note es que la actitud de Abraham no es una actitud de queja. Pobrecito yo, sufrir me tocó a mí en esta vida. No, Abraham no está en esa actitud. ¿Cuál es el lenguaje de Abraham? ¿Un lenguaje de qué? De fe. Vamos a ir, a adorar y volver. Papá, y el cordero, tú tranquilo. Jehová proveerá. Eso se llama fe.
Y yo no sé en qué situación estás hoy viviendo, qué prueba estás pasando, pero reciba la palabra de Dios. El Dios que te llamó, Él te va a proveer absolutamente todo lo que tú necesitas para cumplir esa misión. Tienes que aprender a enfrentar la vida con fe, porque hay personas que en medio de una prueba, teniendo la oportunidad de llegar más lejos, no lo hacen porque les da miedo, porque quieren que Dios les muestre todo el cuadro completo. Y déjame decirte, Dios no actúa así. Dios quiere que tú aprendas a vivir por fe. Aquí hay algunos a quienes Dios está llamando al ministerio y llevan años en stand-by. No sé, es que no sé de qué voy a vivir, cómo voy a comer, ¿será que Dios sí me da para esto? ¿Será que Dios sí me da para aquello? Pues te vas a envejecer y te vas a morir y no vas a hacer absolutamente nada para el reino de Dios porque no has querido enfrentar la vida con fe. ¿Y qué tenemos que decir? Si Dios me llamó y Dios me pidió esto, Dios proveerá. ¿Y por qué Abraham tenía tanta seguridad? Vaya conmigo a Hebreos 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Mire lo que dice el texto. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba. ¿Y qué hizo? Ofreció a Isaac, su único hijo, ¿a pesar de qué? De que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de ¿quién? De Isaac. ¿Y por qué lo hizo? Versículo 19. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac. ¿De dónde? Ahora lo agarras. ¿Por qué Abraham le dice a los criados, iremos, adoraremos y volveremos? Porque Abraham dice, lo más probable es que sí, hoy me toque ofrecer a mi hijo, pero el Dios que yo estoy siguiendo no se parece en nada a esos ídolos y falsos dioses que no tienen poder. El Dios que yo sigo tiene poder aún para resucitar a los muertos. Y yo quiero decirte, Dios tiene poder para resucitar tu matrimonio. Dios tiene poder para resucitar ese hijo que está en la droga. Dios tiene poder para resucitar tu empresa. Ese es el Dios nuestro. Por eso Abraham dice, iremos, adoraremos y volveremos. Dios proveerá, porque él sabía que Dios tiene ese poder. ¿Cuántos creen que Dios tiene ese poder? Dios tiene el poder, y si Dios te permite una prueba, Él tiene el poder para convertir esa prueba en una tremenda bendición. Dale un aplauso al Señor. Créalo. Dígale al vecino, enfrente la vida con fe. Deje esa actitud de queja. Pobrecito, es que cómo me va de mal desde que estoy en la iglesia. Cambie. Eso no honra a Dios. La Biblia dice que sin fe es. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos da la fuerza para llamar las cosas que no son como si fueran, y que aunque el panorama esté oscuro y aunque no se vea nada, y aunque dices, pero pastor, Dios me dijo que me iba a dar mi vivienda propia, yo te quiero decir, no importa, Dios proveerá para esa cuota inicial, Dios proveerá para la universidad de tus hijos, Dios proveerá absolutamente para todo aquello que Dios te prometió. Dios proveerá. Sí, amén, ¿lo crees? ¿Lo crees de verdad? Pero hay una tercera pauta que Abraham nos enseña, porque la Biblia dice que Abraham subió esa montaña con Isaac y llegó allí. Uno no sabe cómo fue el rollo, si fue que a Abraham le tocó a las malas amarrar a su hijo, pero eso es complejo. Abraham es un anciano, 120, y su hijo tiene
20, eso es como complejo. Yo no sé cómo. Lo cierto es que ahí está Isaac amarrado sobre la leña, sobre el altar. Isaac con Abraham con el cuchillo afilado. Y aquí hay algo importante, y es que otra vez, ¿qué hace Abraham? Escucha a Dios. Porque ¿qué hace Dios? Si usted mira el texto dice que Dios no le habló. Lo que hizo Dios fue que le gritó. Versículo 11 dice: pero en ese momento, cuando ya él se disponía a sacrificar a Isaac, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé qué cosa, que amas a Dios, y amén. Ahora sé que tienes fe en Dios, y amén. ¿Dónde está su Biblia? En ningún lado dice que amas. En ningún lugar dice que tienes fe. ¿Qué es lo que dice? Ahora sé que temes a Dios. O sea que todo este rollo, ¿qué era lo que quería comprobar Dios en Abraham? ¿Que lo amara? No, ya estaba claro. ¿Que tenía fe? No. ¿Qué era lo que quería probar Dios? Si realmente Abraham me teme. Y ojo, porque la palabra temer en el original no es como hoy, el miedo, el pánico, que algunos cuando empieza a llorar y truena, ¡ay, qué miedo! Es que Dios debe estar bravo. Madure. Eso no dice la Biblia. Temor realmente significa respeto. Temor significa reverencia. Eso es temor. Y lo que está haciendo Abraham aquí es demostrando que él tiene temor a Dios, pero no a Sara. Hay algunos que le tienen más miedo a Sara que a Dios. Porque Sara podía ser bravo, este viejo que le pasa, pero él dijo: por encima de Sara yo voy a cumplir lo que Dios me ha mandado. Temor. La tercera clave que yo quiero resaltar es que si usted quiere convertir pruebas en bendición, tiene que aprender a esperar la provisión de Dios. Tiene que aprender a esperar que Dios le provea. Y eso implica dejarnos guiar por Él, dejar que Él nos muestre el camino, y a veces Dios nos permite llegar a extremos, porque yo digo, pudo haber Dios, si Abraham tuvo que caminar 3 días hasta Moría, el primer día que debió haberle dicho: ya sabe que Abraham, deje así, ya me di cuenta. Pero ni el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. ¿Cuándo fue que Dios intervino? Cuando ya el cuchillo iba por encima. ¡Wow! Menos mal que Abraham sabía escuchar a Dios, porque algunos que yo conozco probablemente que hubieran hecho: que no querías que le cortara el cuello. Ya lo hice. No, Abraham pudo escuchar a tiempo, pudo oír, pudo aprender a esperar en Dios. Mira, tenemos que aprender a temer a Dios. Temer es respetarlo. Temer es reconocerlo, es honrarlo. Es asombrarnos por Él y estar dispuestos por Él a lo que sea. Cuando una persona teme a Dios, no le da miedo de nada. Cuando una persona realmente teme a Dios, hace cosas que uno dice: wow, ¿cómo hizo eso? Porque había algo que lo movía. ¿Qué era? El temor, el asombro, el respeto que tiene por Dios. Y finalmente Isaac no muere, pero de manera curiosa, en el versículo que sigue dice que apareció un carnero enredado por los cuernos. Y entonces dice que Abraham fue, lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. ¿De dónde apareció ese carnero? ¿Cuántos días han caminado? O sea que ese lugar es lejos
desértico, inhabitado. ¿De dónde apareció ese carnero? Yo tengo una teoría que no es palabra de Dios, pero yo pienso que en la medida que por un lado de la montaña iba Abraham, Isaac subiendo, obedeciendo a Dios, por el otro lado de la montaña iba subiendo la provisión de Dios. Porque cuando tú decides obedecer a Dios, vas a experimentar la provisión de Dios. Cuando tú decides obedecer a Dios, Dios va a proveer, Dios va a hacer cosas tremendas, grandes, que ni tú te imaginas. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Sí, amén? Dios lo va a hacer. Solo que a veces Dios, como en Abraham, nos deja llegar ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Cuando usted dice, aquí ya no hay nada que hacer. Y a veces hay hermanos que en la iglesia me dicen, pastor, me dijeron que ya no hay nada que hacer. Les cuento de Carolina. Carolina Murcia ya está empezando a caminar, ya está empezando a moverse sola, pero los médicos dijeron, aquí no hay nada que hacer. Pero Dios se ríe de esos dictámenes. Ustedes recordarán, los que llevan algún tiempo en la iglesia, que yo sufría mucho de las cuerdas vocales. Y en el 2019 con nuestras EPS, Dios bendiga las EPS, finalmente me dijeron, Señor, tiene cita para cirugía en abril 7 del 2020, porque tenía un quiste en la cuerda vocal izquierda y un nódulo en la cuerda vocal derecha. Y cuando yo hablaba cualquier cosa y quedaba disfónico. Y pues obvio llegó la pandemia y esa cirugía, yo por si acaso ya me dije, aló, mire, ¿qué para eso? Señor, qué cuento ni qué nada, ahorita todo es puro COVID, aplazado indefinidamente. Y ustedes recordarán algunos que en plena Semana Santa, Jueves Santo del 2020, yo estoy tratando de predicar porque estoy luchando con las cuerdas vocales. ¿Y qué ocurrió con mi voz? Se fue. Y Samuel, que estaba ahí conmigo, le dije, ya no puedo hablar, corta. Me quedé sin voz. Y entré en depresión. Me subí a mi estudio a llorar, a decir, Dios, ¿y ahora para qué sirvo? Sin pelo me aguanto, pero sin voz. Sin voz, Señor, ¿qué voy a hacer sin voz? Y me acordé de mi fonoaudióloga que siempre me decía, cuando eso le ocurre usted no puede hablar nada. Yo quedé allá sin alegar ni protestar y le escribía cosas al Señor. Yo dije, ¿qué va a pasar? Y le escribí a un pastor. Le dije, Pastor Leonidas, preparado, usted es el plan A, mañana Viernes Santo, yo no puedo hablar como tú ya viste, tú eres el plan A. Y prepárate y prepara el equipo pastoral porque yo no sé hasta dónde yo voy a hablar, si no me van a operar, si esto me va a quedar así. Esa noche encerrado, solo, al otro día solo, en ayuno. Y el viernes al mediodía a mí se me olvidó que no tenía que hablar. Y la negrita me preparó el almuerzo, dijo, ya, levanta el ayuno. Yo dije, bueno, voy a comer. Y antes de eso, pues, ¿qué hace uno antes de comer? Pero a mí se me olvidó que no podía hablar y dije, Padre, gracias. ¡Oh! Puedo hablar. Volví a hablar. Dios me dejó llegar al extremo. Llegué en el año 2022, fui otra vez, tiene que hacer los exámenes y me hicieron un examen que es terrible, que se llama nasofibrolaringoscopia. Le meten a usted una cámara por aquí y me hicieron otra que es una estroboscopia, que es peor todavía. Y el doctor que me hace esos exámenes me dice, ¿usted qué fue que vino? Le dije, doctor, tengo pendiente una cirugía que es muy importante, tengo esto, aquello, lo otro. Me dijo, pues tengo que decirle que usted no tiene absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente que tenemos un Dios que provee, un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas. Yo no sé cuál sea la prueba por la que hoy estés pasando, pero yo vine esta mañana para decirte, esas pruebas son bendiciones disfrazadas de dolor, de sufrimiento, de angustia, pero detrás de esa prueba Dios tiene para ti una gran bendición. Esa prueba te va a ayudar a crecer en fe, esa prueba va a formar tu carácter. Sobre todo esa prueba te va a ayudar a conocer de una manera más profunda a Dios. ¿Qué cree usted que pasó con la vida de Abraham después de ese día?
cambiado. Pero ¿sabe cuál fue el más impactado de esa experiencia? ¿Sabe quién fue? Isaac. Yo a veces me imagino a Isaac contándole esta historia a los hijos y a los nietos. Vengan muchachos, les quiero contar una historia. ¿Se acuerdan del abuelo Abraham que les hemos contado? ¡Sí! ¿Quieren una historia con el abuelito Abraham? ¡Sí! Pues imagínense que el viejo un día me quería degollar, cortar en pedazos y quemar. Dizque porque Dios le había hablado y allá me llevó y me amarró y yo estaba ahí. Pero de ahí para adelante, ¿qué tuvo que decir Isaac? Pero ese mismo día yo también escuché la voz de Dios. El Dios de mi padre Abraham es el único Dios verdadero. Es un Dios que a veces nos permite ser probados, pero que esas pruebas nos sacan victoria. De esas pruebas nos sacan bendición. ¿Pero de quién depende? Depende de nosotros. Esa prueba que tiene no se va a volver bendición porque sí, por el tiempo. Esa prueba se va a volver bendición si tú tomas las acciones correctas, como las que tomó Abraham. Si aprendes a escuchar a Dios, si aprendes a enfrentar la vida con fe y si aprendes a esperar en Dios. Guarda esta frase en tu corazón. Para las pruebas poder superar, todo a Dios se debe entregar. A veces Dios nos prueba porque quiere que le entreguemos todo, porque estamos engomados con nuestros Isaaks y terminamos amando más a nuestros Isaaks que a Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Dámelo. Pero es que dámelo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se lo pidió? Abraham se lo dio. ¿Pero qué hizo Dios? Se lo devolvió. ¿Y cómo se lo devolvió? Mejorado. Porque ese Isaac que Dios le devolvió a Abraham ese día, ese Isaac era un hombre diferente, un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, que aprendió a creer en Dios. Póngase de pie. Levante sus manos y diga al Señor: tú proveerás. Dile al Señor lo que estás viviendo hoy. Cuéntale de repente si estás hoy pasando por esa prueba, o si de repente viene a la mente una prueba pasada donde realmente perdiste, donde en lugar de salir mejor saliste peor. Y dile al Señor: Señor, perdóname. Señor, yo te pido que me perdones, porque muchas veces mi actitud en medio de la prueba no ha sido la correcta. Señor, perdóname porque muchas veces en lugar de escuchar tu voz, he escuchado otras voces. A veces hasta la misma voz del diablo la he oído y la he recibido. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque muchas veces en la prueba he dudado. Me he llenado de pesimismo, de incredulidad. Perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdame a recordar siempre que tú tienes el control de todo, que tú estás por encima de todo, que tú todo lo puedes, que para ti no hay nada imposible. Señor, que cuando venga la prueba yo no me olvide de lo que tú me dijiste y que esa promesa sea lo que me mantenga. Señor, ayúdame, Señor. Sé propicio en esta mañana a la vida de cada uno de tus hijos, los que están aquí, los que están a través de las redes sociales, aquellos que están siendo probados en el área de la salud. Señor, tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz y por tu llaga hemos sido sanados. Señor, pon tu mano sobre el cuerpo de tu hija, sánala, pero que en el proceso ella pueda conocerte, pueda crecer, pueda amarte, pueda experimentar tu poder. Señor, obra en aquel que está pasando por una prueba financiera.
Permítele crecer, madurar, avanzar. Permítele corregir lo que hay que corregir. Permítele ser mejor administrador. Permítele, Señor, renunciar a esa mentalidad de deuda. Enséñale a dar. Permite que tu hijo, que tu hija crezca. Señor, mira ese matrimonio en prueba. Ese hijo que está en las drogas. Resucítalo. Levántalo de esa muerte. Tú tienes poder para resucitar familias, economías, empresas, ministerios. Tú todo lo puedes, Señor. Para ti no hay nada imposible. Por un minuto coloque la mano sobre su hermano. Ore por él. Un minuto. Y dígale al Señor: Señor, obra en tu hijo, obra en tu hija. Ayúdale, Dios. Dale victoria, dale fuerza, dale fe. No permitas que se derrumbe. No permitas, Señor, no permitas que se aleje de ti. Que en lugar de alejarse de ti, se acerque más a ti. Que pueda confiar en ti. Que en lugar de contagiar a otros de pesimismo, contagie a su familia de fe. Iremos, adoraremos, volveremos. Dios proveerá. Dios tiene el control. No hay nada imposible para Él. Señor, obra. Señor, obra en cada familia aquí representada. Y haz milagros. Convierte esas pruebas en bendiciones. En el nombre de Jesús. Dígale a su hermano: Dios proveerá. Dios proveerá.